Bien, en Ahí. principio, buenas noches con todos. Quien habla es Samuel Aguilar, gerente de la empresa de Transporte Nueva América. Ya podría decir, tengo más de 30 años en el mercado de transporte urbano. Eh, He pasado por diferentes autoridades, hemos pasado por diferentes circunstancias, hemos hecho una serie de reconversiones en la parte tecnológica, en la parte de buses. Empezamos como empresa de camionetas rurales y microbuses. Hoy ya no tenemos camionetas, la mayor parte de las unidades son buses de 12 metros. Fuimos los primeros en introducir el Euro 3 en el mercado limeño. Y también fuimos los primeros también en incluir el boleto electrónico en el cobro de los pasajes. En esta oportunidad, antes de ver el tema de la propuesta de ATU, en cuanto se refiere al subsidio, vamos a hacer un breve análisis del decreto supremo, o perdón, del decreto de urgencia 079, en la que el gobierno aprueba el subsidio para el sector transporte urbano. De tal manera de que podemos observar de que el financiamiento aprueba 78.318.533.000 soles para Lima y Callao. Esto implica de que definitivamente Lima y Callao va a ser este monto aprobado se va a repartir a través de un sistema llamado costo kilómetro, para lo cual, o sea, todas las empresas de Lima y Callao deberían de contar con un GPS, para que a través de este GPS se mida la cantidad de kilómetros que debe recorrer cada unidad, y de acuerdo a lo que es el costo kilómetro, el monto aprobado por el gobierno, multiplicado por la cantidad de kilómetros recorridos, ese sería el subsidio para cada unidad y para cada empresa. Los 38.336.000 soles que se aprobó es para Lima Provincias, y Lima Provincias, o todas las provincias de Lima, eso van a ser repartidas a través del combustible, ¿no? Ahora, las condiciones que establece el decreto de urgencia 079, principalmente nos dicen que las unidades de transporte, a la fecha de aprobación de este decreto de urgencia, deberían contar con un título habilitante que viene a ser la tarjeta de circulación. Asimismo, deben de cumplir con todos los términos de referencia, como son la ruta, frecuencia, itinerario, horarios, etc. No contar con sanción firme, ¿no? Por incumplimiento de los protocolos sanitarios. Ahí hubo un lapsus del ministro que dijo de que no se iba a dar a los que tenían papeletas y todo eso, ¿no? O sea, el tema principal acá es el incumplimiento de los protocolos sanitarios. Luego, la empresa tiene que estar habilitado por la SUNAT, o sea, tiene que tener su RUC vigente, estar habido, ¿no? Porque hay muchas empresas que a veces figuran en el RUC como empresas formales, pero no son habidos. De manera, para tener derecho, tiene que ser habidos. El artículo 6, ¿no? Con respecto a la mejora de prestación del servicio, se refiere de que el LATU, ¿no? En un plazo máximo de 30 días calendarios, esto establece de que las municipalidades provinciales, ¿no? Deben de también tener que, o sea, repartir esta propuesta o esta aprobación de los 38 millones, ¿no?
a través de un mecanismo que ellos lo van a ver, me imagino que es por el tema de los vales de combustible. Para ello, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones establece un plazo de 30 días máximo calendario para el diagnóstico, ¿no?, de la implementación de los sistemas de recaudo. O sea, ¿qué va a hacer el MTC? Va a ser como una especie de diagnóstico de cómo está el mercado, cómo está Lima, ¿no?, para ver si se puede implementar el sistema de recaudo o no, o cuáles son las condiciones que se van a tener para el pago electrónico del servicio de transporte público, teniendo en cuenta que a la actualidad, si nosotros analizamos el transporte regular, si bien es cierto que hay algunas empresas, no puedo decir gran cantidad, algunas empresas ya cuentan con el sistema de boleto electrónico, pero aún todavía no hay empresas en el transporte regular que ya estén trabajando con un medio de pago electrónico, a excepción de 1 o 2 empresas, pero más no hay. Entonces, la idea del gobierno es que para evitar incluso el tema del COVID, el pago debe ser mediante tarjetas electrónicas. Asimismo, el MTC también les están dando 90 días de plazo para ver la situación laboral de los operadores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente luego van a sacar medidas, como dicen, para poder luego proponer, ¿no?, o propondrá medidas de gestión y mejoras regulatorias. O sea, quiere decir que es muy probable que saquen algunos dispositivos que obliguen a las empresas a tener a los operadores en planilla. Esto va a tener que, o sea, yo creo que las empresas no estamos diciendo que es imposible. Es factible la implementación de las planillas, pero siempre y cuando exista una estabilidad jurídica. A la actualidad nosotros del transporte regular no tenemos estabilidad jurídica por cuanto las autorizaciones nos la dan a veces por 1 año, 2 años, a veces, muchas veces, hasta por meses, ¿no? Entonces, eso genera un problema que no permite absorber todo el costo laboral, porque el costo laboral en una empresa de transportes, como cualquier negocio que ya no estamos, de repente, algunas empresas ya no estamos en el MIPE, el costo laboral aproximadamente viene a ser casi el 53% de la planilla, ¿no? Entonces, es alto el costo laboral. Entonces, creemos de que mientras no exista estabilidad laboral, eso va a ser un poco improbable que se implemente. Pero creemos de que el sector transporte regular, está en la posibilidad de salir de esta situación crítica en la que se encuentra, porque lamentablemente, si hasta hoy las empresas de transporte hemos tenido de alguna u otra manera la posibilidad de renovar flota, la posibilidad de tener terminales, la posibilidad de tener grifos, es porque hemos hecho el gran esfuerzo, a pesar de no tener esta estabilidad jurídica, ¿no?, de hacer toda esta inversión con la finalidad de prestar un buen servicio a la sociedad. Lamentablemente, el Estado nunca ha visto en el transporte regular como un transporte que hay que hacer una reingeniería en este sector para dar un adecuado servicio a la colectividad. Simplemente al sector transporte regular, los municipios, antes de que tome el ATU, los municipios tanto de Lima como Callao, lo tomaron como una caja chica, porque simplemente ellos se preocupaban más en cuánta papeleta aplico o cuántas sanciones hago, pero sin importarle el desarrollo empresarial. Definitivamente, eso han sido los grandes factores por los que, digamos, las empresas de repente hemos estado trabajando en las condiciones actuales en las que estamos hasta hoy. Esperemos de que ahora con el ATU las condiciones cambien
sea distinta, porque desgraciadamente durante estos 30 o 35 años que estoy en el mercado del transporte, nunca hemos tenido un acercamiento con el Estado como para poder hacer una verdadera reforma del transporte. Desgraciadamente han primado cuestiones políticas, ¿no?, de intereses que no han permitido que el transporte regular sea el gran transformador del sector transporte urbano. Pero lamentablemente eso es lo que ha pasado. Hecho estas situaciones es que hoy nos encontramos frente a esta situación del COVID que afecta a nivel mundial y la crisis se ahonda mucho más. A pesar de que nosotros hemos estado en una situación de crisis ya, hemos de alguna u otra manera, hemos afrontado esta situación y estamos trabajando. Vamos a hacer el análisis del artículo 7, ya vamos avanzando en esto porque ya el sistema o sea, este dispositivo también establece que debe haber un sistema de control y monitoreo que vienen a ser los famosos GPS. O sea, esto quiere decir que toda la flota vehicular habilitada debe contar con este dispositivo GPS para efectos de supervisión, fiscalización y cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5. Asimismo, el artículo 11, estamos analizando algunos artículos de importancia de este decreto de urgencia. El artículo 11 también establece adecuación de registro de los servicios de transporte, ¿no?, en la provincia de Lima y Callao. Esto implica que en un plazo máximo de 10 días deben implementar todo el tema para el cumplimiento de los kilometrajes recorridos. O sea, tienen que generar toda una plataforma a fin de que toda esta información que envíe el GPS al ATU sean procesadas y luego sean hechos los cálculos correspondientes, ¿no? Para ello están dándoles un plazo de 10 días. Ojo que le han dado incluso un plazo de 5 días hábiles al ATU, que se vence este jueves, para definir ya el tema del subsidio. Hasta ahora se ha tenido una reunión con el ATU. Inicialmente hicieron unas propuestas que no convencen al sector, no convencen al sector, de tal manera de que se está haciendo una reevaluación para una nueva propuesta. Esperemos de que hoy día, imagino que deben estar ya haciendo el replanteamiento de la nueva propuesta. Porque la propuesta que hicieron y que lo vamos a analizar, definitivamente no cubre los costos. Asimismo, el artículo 12.3, que es un artículo de importancia, que todos los fondos que se depositen van a ser, o sea, intangibles por 30 días. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden ser embargados, ni retenidos, ni por orden judicial, ni administrativo. O sea, muchas empresas tienen problemas, por ejemplo, con el SAT por el tema de las papeletas. En este aspecto, quiero precisar con este dispositivo de que el dinero que deposite ATU en las cuentas corrientes de las empresas no podrán ser tocados absolutamente para nada. Eso es exclusivamente, es del subsidio y es intangible. La vigencia de este dispositivo es hasta el 31 de diciembre del presente año. ¿Esto qué quiere decir? Los 78 millones aprobados, no sabemos, o sea, exactamente para cuánto tiempo puede ser. Pero supuestamente estos 78 millones aprobados será para un mes, ¿no? Teniendo en cuenta de que le están dando plazos para que el MTC a través del ATU hagan las evaluaciones correspondientes cada mes.
y cada vez que amerite, seguramente el subsidio van a tener que dar. Estimamos que este subsidio la van a tener que aprobar cada mes y el monto correspondiente, ¿no? Vamos a ver ahora cómo es que el ATU presenta los valores del costo kilómetro con la cual pretenden repartir estos 78 millones. La propuesta del ATU consiste, bueno, el subsidio tiene como finalidad, lógicamente, cubrir los costos operativos. Ojo que aquí solamente este subsidio está siendo aprobado para cubrir exclusivamente el costo operativo, más no el costo financiero. Porque con el costo kilómetro que ellos proponen, estiman que podemos cubrir solo los costos operativos y los costos financieros. Hay muchas empresas, estamos endeudados por el tema de haber comprado buses, tenemos cuotas pendientes de pago a los bancos y por lo cual también a través de los gremios se está solicitando la condonación de estas deudas, ¿no es cierto?, hacia unos 12 meses por lo menos, ¿no?, con la finalidad de que a partir del mes 12 podamos empezar a pagar nuestras deudas a los bancos correspondientes. Y lógico, estamos solicitando que sea sin intereses, ¿no? Un plazo de 12 meses. Esperemos que eso se acepte, porque de lo contrario, nuevamente el sector, no creo que estaríamos colapsando el sector transporte, porque en estos momentos hay muchos bancos que ya están haciendo llegar cartas notariales a las empresas por las deudas que tienen. Aquí podemos observar, este es el subsidio para camionetas rurales según el ATU. Según el ATU, al dueño del vehículo se les paga 90 soles, a los conductores 60, al cobrador 40, combustible 10 galones, se estima por 150 kilómetros aproximadamente, y otros gastos de 20 soles. Esto arroja un monto de 425, lo que hace de que, digamos, ellos estiman a la vez de que las camionetas rurales trasladan aproximadamente 258 pasajeros, ¿no? Y que el IPK, o sea, que viene a resultar entre los pasajeros desplazados y el kilómetro recorrido, el IPK es de 1.725, ¿no? De tal manera de que los gastos mientras que los gastos vienen a ser 425 soles para una combi, sus ingresos, de acuerdo a la evaluación que ha hecho ATU, es de solamente 388 soles. Para cubrir esos 425, falta 36 soles. Eso, se ha hecho un cálculo, de tal manera que este cálculo de 0.25 viene a ser el costo kilómetro para cubrir estos 36.8, ¿no? De la misma manera, han hecho el cálculo para los vehículos microbuses, en la que el IPK que ellos calculan es de 2.12 para unos 150 kilómetros, de tal manera de que sus ingresos ya para las Custer es de 529.50 y los pasajeros transportados es de 318 pasajeros, de tal manera que sus ingresos por día es de 477 soles. Para cubrir el costo de 529, faltaría 52.50. Este 52.50 sale del costo kilómetro, o sea, multiplicamos 0.35 por los 150 kilómetros, ¿no?, de recorrido,
y eso es lo que nos da a nosotros los 52 soles 50 para cubrir el costo correspondiente, ¿no? De tal manera de que hoy estamos viendo de que al analizar estos cuadros vamos a llegar a ciertas conclusiones. Igual estamos viendo, por ejemplo, en los buses de 12 metros o los omnibuses, de la misma manera, para una distancia de 150 kilómetros, ¿no? Nos están dando nosotros el costo kilómetro de 0.60, ¿no? Con 0.60 cubrimos los 89 soles 50 que faltaría para cubrir nuestros costos. Estos costos son los que, digamos, propone el acto. O sea, 0.60 para los buses, 0.35 para los microbuses y para las camionetas rurales 0.25. Son los costos que propone el acto. Ahora, si hacemos un análisis de estas propuestas, definitivamente vamos a dar ciertas observaciones. Desde el punto de vista de valores y desde el punto de vista de la tarifa promedio, no están acordes a la realidad. O sea, desde el punto de vista de valores, se observa una propuesta porque realmente no se ajusta a la verdad. Por decir, los conductores, los cobradores, o sea, no cobran esa cantidad propuesta por el acto, ¿no? Un conductor de ómnibus medianamente gana entre 120, 150 aproximadamente, ¿no? Hasta más. Y los cobradores igual. De tal manera que no es posible de que un conductor trabaje por 85 soles, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho de que definitivamente ese cuadro no encuadra. Si nosotros corregimos esos valores, seguramente que el costo kilómetro va a aumentar. Igual, desde el punto de vista tarifario, la tarifa promedio en el mercado de transporte, en los buses, por decir, no pasa de 1.30. Es imposible que un bus o una tarifa promedio en los buses sea más de 1.30. De tal manera que cuando el ATU nos presenta la propuesta de 1.5, o sea, es realmente distinto. Miren, esto se ha hecho un cálculo de una empresa promedio cuando, digamos, llegamos para poder determinar la tarifa promedio, ¿no? Por decir, puede llevar, esta es la cantidad de pasajeros, 618 pasajeros, cuyo ingreso por trasladar esos pasajeros viene a ser más o menos 800 soles, y su tarifa promedio es aproximadamente 1.30. O sea, no puede salir más de 1.30 porque es así, es el promedio del mercado se está manejando así. Entonces, no sabemos ATU de dónde saca esa tarifa promedio de 1.5. Cuando nosotros vemos, por decir, en el mismo hecho, si nosotros el mismo cuadro, no vamos a variar absolutamente nada de los cuadros que nos ha presentado ATU. No vamos a hacer ninguna modificación. Con los mismos valores, ajustando solo la tarifa promedio, o sea, no estoy moviendo nada. Por ejemplo, en el caso de los ómnibus, estoy considerando los mismos valores de los cuadros que nos ha dado el ATU. Tan solo ajustar la tarifa promedio, ya mi costo kilómetro varía a 1.08, ¿no? Solamente ajustando mi tarifa promedio. Y esa es la tarifa promedio real. No es mucho más que 1.30. Puede ser 1.20, 1.25, 1.30, en el mejor de los casos, teniendo una buena tarifa y una buena
rotación de pasajeros directos de repente puede ser 1.35. Y teniendo en cuenta de que los pasajeros directos son muy pocos. Normalmente tenemos pasajeros urbanos y pasajeros interurbanos. En este caso, para el análisis, si yo veo el cuadro anterior, fíjense que no estoy tocando absolutamente nada escolar ni universitario, porque en esta época no tenemos ni escolar ni universitario, ¿no? Entonces, estamos viendo que el movimiento de pasajeros en el escolar y universitario es cero. De tal manera de que solamente al ajustar el valor de la tarifa promedio, ya mi costo kilómetro varía a 1.08, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que realmente el ATU, ¿no? Se vaya a cifras reales. No podemos trabajar con cifras irreales que no van a conllevar ni siquiera, digamos, a que el sector permanezca un buen tiempo en el mercado, porque con 0.60 en los buses no cubriría absolutamente nada. Los vehículos estaríamos trabajando probablemente un mes más aguantaríamos, después ya no podríamos. Habría la posibilidad de abrir y de repente ya decir, bueno, vamos a tener que aumentar la tarifa, ¿no? No nos quedaría otra razón que aumentar la tarifa, por cuanto con 0.60 no cubre nuestros costos operacionales. El parque automotor está más o menos conformado por 5.800 camionetas rurales, unos 7.800 microbuses y aproximadamente de 7.700 ómnibuses. Estos datos se han tomado de los datos que en algún momento nos tenía informado tanto la GTU de Lima como también la GGTU del Callao. Entonces, a la fecha, el ATU no tiene una cifra real. Nos dicen que es aproximadamente 24.000, pero tampoco no sabemos si esa cifra es real, no es real. No la han publicado, no tenemos conocimiento de esa cifra exacta de los vehículos con títulos habilitados. Si nosotros consideramos que esta flota tiene una operatividad o puede trabajar el 85% de la flota, porque hay que tener en cuenta de que una flota de una determinada empresa es imposible que trabaje el 100%. Es imposible. Ya por la experiencia misma, tenemos lo más bajo, siendo, digamos, una empresa eficiente, donde tenga talleres permanentemente bien equipadas y que los vehículos estén en permanente mantenimiento, podríamos hablar de un 10%, y teniendo en cuenta que ese 10% viene a ser incluso la flota retén, ¿no? Entonces, estamos estimando que podría ser una empresa bastante eficiente con el 85% de operatividad, ¿no? Normalmente es el 80%, pero siendo muy positivos, poniéndonos en el mercado de que somos súper eficientes, ¿no? Estamos hablando con una eficiencia del 85%, de tal manera que estaríamos trabajando aproximadamente con 18.105 unidades. Ahora, si nosotros trasladamos estos valores o esta cantidad de unidades a las cifras que nos dan, o sea, en el aspecto de cómo estaría distribuido o cómo sería el desembolso, estaríamos hablando de que para camionetas rurales, fíjense, miren, a nosotros nos han dado que para las camionetas rurales, el ATU está considerando, tanto omnibuses y microbuses, está considerando 150 kilómetros, ¿no? Nosotros, siendo realistas, o sea, una camioneta rural, su recorrido promedio, estamos hablando más o menos de 180, un microbús 250 y un omnibus
aproximadamente 300 kilómetros, ¿no? O sea, es un kilometraje promedio que puede circular los buses. Esto implica que si yo multiplico por los 0.25 que me da el costo kilómetro para las camionetas rurales, habría un desembolso día de 221.850. Para los microbuses de 596.000 y para los buses de 1.178.000. De tal manera de que si multiplico por los días que trabajan las unidades, que vienen a ser ya más aproximadamente 24 días mes, estaríamos hablando nosotros de un desembolso mensual de aproximadamente de 47.919.000. Si a esto le sacamos la diferencia del presupuesto de 78 millones que fue aprobado por este decreto de urgencia 079, habría un sobrante de 30.398.000. Ojo que este sobrante lo estamos viendo haciendo que nuestra flota sea una flota súper eficiente. Estamos trabajando al 85%, que eso no se da, pero ya siendo muy optimistas, ya siendo, digamos, los más eficientes del mercado. Y a la vez haciendo que nuestro kilometraje sea mucho mayor a lo que ellos están proponiendo, ¿no? Aún así, hay un sobrante de 30 millones de soles. Ahora, ¿qué se hace con esos 30 millones de soles que sobran? Van a devolver, como todo, lamentablemente en el Estado peruano se maneja así, todas las instituciones piden fondos y nunca ejecutan al 100%. Siempre van a tener que devolver esos fondos. Pero con ello a nosotros nos perjudica, porque nosotros estaríamos absorbiendo esa pérdida, y lamentablemente tendríamos que estar trabajando a pérdida, ¿no? Porque no estaríamos recibiendo el subsidio real. De tal manera de que el objetivo de lo que nosotros estamos viendo en el análisis de esta situación del decreto de urgencia 079 es que aún así, trabajando con cifras bastante óptimas, el ATO no estaría repartiendo todo el presupuesto aprobado. En conclusión, yo creo que para una mejor distribución del subsidio se requiere de que el ATO, el presupuesto aprobado en el Decreto Supremo 079, haga los ajustes correspondientes, ya sea a la tarifa o ya sea a los valores. A cualquiera de los dos va a tener que hacer un ajuste. Puede ser el ajuste a la tarifa promedio o puede hacer el ajuste a los valores correspondientes, porque ojo que en esos valores que ellos contemplan ni siquiera figuran los seguros. Miren, los seguros en los buses nuevos, todas las empresas, por seguridad y por darles seguridad a nuestros usuarios, todos los vehículos tienen seguro a todo riesgo. O sea, no solamente contamos con un seguro SOAT. Aparte del seguro SOAT, estas unidades nuevas tienen seguro a todo riesgo y no solamente porque digamos, el banco te la exige, sino es más que todo porque queremos dar seguridad, ¿no es cierto?, a nuestros usuarios, porque el seguro SOAT cubre hasta una determinada cantidad nada más, mientras que con el seguro a todo riesgo tenemos una segunda capa donde el usuario puede seguir haciendo uso del seguro. Por todas estas seguridades el seguro cuesta caro, el seguro a todo riesgo. Estamos hablando anual no menos de $1.200, $1.300.
Y eso no se está considerando. No se está considerando el SOAT, no se está considerando los costos que significa la implementación de todo lo que significa la bioseguridad para el tema de COVID, ¿no? O sea, hay muchos costos que no están incluidos en la estructura que ellos nos han planteado. De tal manera de que esperemos de que el gobierno, por el bien de la sociedad y por el bien del sector, ajuste estas cifras y podamos, de alguna u otra manera, las empresas de transporte podamos brindar el servicio de transporte público, un servicio de calidad, un servicio completamente asegurado en cuanto se refiere a lo que es prevención del COVID. Porque de lo contrario, esto se nos va a ir de la mano, porque vamos a tener que ajustar las tarifas y eso implica un perjuicio también para la población de menores recursos. En esta época, en estos momentos, no es el momento de elevar tarifas. Es el momento de que el Estado se preocupe de ello y teniendo en cuenta de que el servicio regular, a través de las normas ya publicadas, de la ley 30.900, ya es considerado como servicio público. Por lo tanto, está en la obligación de atender a este sector. Ojalá que podamos tener suerte y que el Estado se comprometa de que el sector de transporte urbano, ¿no?, tenga este subsidio que sea acorde a la realidad, ¿no?, que no perjudique. Hasta ahora ya venimos ya perdiendo aproximadamente casi 100 millones de dólares. Esa es la exposición, amigos, y gracias. Si es que hay alguna consulta, ya se hará oportunamente. Gracias.